A ver, la economía. Mucha gente escucha esa palabra y se imagina, yo qué sé, gráficos súper complicados, noticias que no hay quien entienda, pero en el fondo, de verdad, es una historia alucinante. Es la historia de las grandes ideas, de debates a cara de perro y de revoluciones que han moldeado el mundo en el que vivimos. Absolutamente todo, ¿eh? Desde el trabajo que tenemos hasta lo que metemos en la cesta de la compra. Así que venga, vamos a meternos de lleno en este viaje por la historia de la economía. Y sí, es que hay que reconocerlo. El lenguaje que usa a veces tela. Propensión marginal a consumir. C es igual a F de I. Suena código secreto, ¿verdad? Pero si le quitamos toda esa parafernalia, la economía va de algo que nos toca a todos muy de cerca, algo superhumano. ¿Cómo nos las apañamos como sociedad para tener lo que necesitamos o lo que queremos? Y sobre todo, ¿cómo repartimos todo eso que tenemos? Vale, para entender cómo pensamos hoy tenemos que hacer un viaje en el tiempo, y uno bien largo, ¿eh? Porque esto de preguntarse por la riqueza y por cómo funciona una sociedad es que es casi tan antiguo como nosotros mismos. Y claro, las respuestas que se han dado a lo largo de los siglos han cambiado de una forma radical. Vamos a empezar, por ejemplo, en la antigua Grecia. Para un tipo como Aristóteles, la economía significaba literalmente la gestión de la casa. Ojo, no era una ciencia aparte, era parte de la ética, de la política. Y es curioso porque ya entonces analizaban cosas que nos suenan hoy, como que es un monopolio. Pero claro, lo hacían en una sociedad que daba por hecho que la esclavitud era algo pues natural y necesario. Una base económica que a día de hoy nos explota la cabeza pensar en ella. Venga, damos un salto enorme en el tiempo. Cae el Imperio Romano, Europa se llena de feudos, y ahí la riqueza era simple. La tierra, punto. Pero de repente llega la era de los descubrimientos, y ¡boom!, todo se pone patas arriba. Nace una nueva idea, el mercantilismo. ¿En qué consistía? Muy fácil. La riqueza de un país se medía por la cantidad de oro y plata que tenían sus arcas, y esto, claro, fue el motor que impulsó las conquistas y el comercio por todo el planeta. Y es justo aquí donde aparece una idea que fue, bueno, una auténtica revolución para la época. Estamos en la Francia del siglo XVIII y un grupo, que se hacían llamar los fisiócratas, suelta una bomba. Dicen que la riqueza de verdad no viene del oro, no, sino de la tierra, de la agricultura. Pero lo más fascinante de su planteamiento es la metáfora que usaban. Para ellos, la economía era como un cuerpo humano. La riqueza circulaba como si fuera la sangre, siguiendo una especie de ley natural. Una pasada de idea. Bueno, y con esto llegamos a un punto clave, la revolución industrial. El vapor, las fábricas, imaginad el cambio tan brutal. Esto no solo transformó cómo se hacían las cosas, sino que fue la chispa que encendió el debate económico más importante y que más ha durado de toda la historia. Nos situamos en plena Ilustración. Mientras Newton estaba a lo suyo, descifrando las leyes de la física, había un escocés, Adam Smith, que intentaba hacer lo mismo, pero con la sociedad. Buscaba las leyes naturales que nos gobiernan. Y se fijó en algo que le dejó fascinado: las abejas. Cada una va a su bola, a por lo suyo, pero entre todas construyen una colmena que es una obra de ingeniería perfecta. Y él se preguntó, oye, ¿y si los humanos funcionamos igual? Y de esa pregunta nació su concepto más famoso, seguro que os suena, la mano invisible. ¿Qué significa? Pues es la idea de que si cada uno de nosotros busca su propio interés, hay una especie de fuerza invisible, el mercado, que organiza todo ese caos y lo convierte en el mejor resultado posible para todos, sin necesidad de que un rey o un gobierno nos diga lo que tenemos que hacer. Esta idea, así de simple, fue la piedra sobre la que se construyó todo el capitalismo clásico. Y hay que decirlo, las ideas de Smith funcionaron en cierto modo. Hubo un crecimiento económico nunca visto. Las fábricas echaban humo, produciendo cosas a una velocidad de vértigo. Pero este nuevo mundo tenía una cara B, una cara muy oscura, jornadas de trabajo inhumanas, niños trabajando en las fábricas y una desigualdad tremenda, un abismo entre los dueños y los obreros. Claro, ante esta situación tenía que surgir una respuesta. Y vaya si surgió. Aparece en escena el mayor crítico del capitalismo, Karl Marx. Es el contrapunto perfecto. Donde Adam Smith veía armonía, Marx veía conflicto puro y duro. Para él, la historia entera se podía resumir en una frase: la lucha de clases. Propietarios contra trabajadores, explotadores contra explotados. Siempre. Y el corazón de toda su crítica es un concepto: la plusvalía. ¿Qué es esto? Marx decía, a ver, el beneficio del dueño de la fábrica no aparece por arte de magia. Sale del trabajo extra que hace un obrero, un valor que crea pero por el que no le pagan. Esa diferencia, ese extra, es la plusvalía. Y para Marx, esa era la fuente de toda la riqueza del capitalista y a la vez
la prueba de la explotación. Esta cita que vemos lo clava. Para Marx, olvidémonos de las grandes ideas como motor de la historia. Lo que de verdad mueve el mundo son las condiciones materiales. Es decir, quién tiene las fábricas, quién tiene la tierra, cómo producimos las cosas. La economía, para él, era la base, los cimientos. Y todo lo demás, la política, la cultura, la religión, se construye encima. Este cara a cara entre Smith y Marx definió el siglo XIX, pero entonces llegó el siglo XX y lo puso todo patas arriba. Llegaron crisis a una escala que nadie podía ni imaginar. Hablamos de 2 guerras mundiales y una depresión económica que afectó a todo el planeta y que hizo que todas las ideas que se daban por sentadas saltaran por los aires. La Primera Guerra Mundial, en concreto, fue un antes y un después. Para poder mantener una guerra de esa magnitud, los gobiernos tuvieron que meter mano en la economía como nunca antes. Se pusieron a dirigir la producción, a racionar la comida. Aquella vieja idea del laissez-faire, eso de dejar hacer al mercado, se hizo añicos literalmente en las trincheras. Y cuando la guerra acaba, llega el colapso total. El año 1929, la economía mundial se va a pique. Millones y millones de personas en la calle, sin trabajo. Y lo peor es que las teorías económicas de la época, las que decían que el mercado se arreglaba solo, no tenían ni idea de qué hacer, no daban ninguna respuesta. Parecía que el sistema se había roto por completo. Y es justo en ese momento de caos cuando aparece otro gigante, John Maynard Keynes, y llega con un diagnóstico y sobre todo con una cura. Dijo: «Señores, el problema es que falta lo que llamó demanda efectiva». ¿Qué quería decir? Pues que la demanda total de la economía, o sea, lo que gastan las familias más lo que inviertan las empresas, se había hundido. Dicho de forma simple, ni la gente ni las empresas estaban gastando dinero, y por eso la rueda no giraba. La lógica que propuso era en realidad bastante simple. Pensó, si el sector privado, la gente y las empresas no pueden gastar o no se atreven, ¿quién queda? Pues el sector público. El Estado. El gobierno tenía que pasar a ser el gastador de último recurso. Tenía que empezar a gastar dinero para que la economía volviera a arrancar, incluso si eso significaba endeudarse y tener déficit. Fue una idea totalmente radical que marcó la política económica durante las siguientes décadas. Vale, las ideas de Keynes se convierten en la norma en casi todo el mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Y fue una época de crecimiento espectacular, Pero llegaron los años 70. Y con ellos, un problema económico totalmente nuevo. Uno que el modelo de Keynes no sabía cómo arreglar. Y claro, esto abrió la puerta de par en par a un contraataque de ideas. El detonante fueron las crisis del petróleo. Y de repente, el mundo se encontró con un monstruo con 2 cabezas, que nadie había visto antes, la estanflación. ¿Y qué era eso? Pues lo peor de los 2 mundos. Los precios no paraban de subir, o sea, mucha inflación, pero a la vez la economía estaba estancada y el paro subía. Un auténtico rompecabezas para las políticas keynesianas, que no sabían por dónde meterle mano. Y esta curva que vemos, la curva de Laffer, es el símbolo perfecto de la nueva idea que empezó a ganar fuerza. Economistas como Arthur Laffer, propusieron justo lo contrario que Keynes, menos Estado. Su teoría, en resumen, es que si subes mucho los impuestos, llega un punto en el que la gente y las empresas pasan de trabajar o de invertir, y al final el gobierno recauda menos. Así que la solución era la contraria, bajar los impuestos para que la gente se animara, la economía creciera y, sorpresa, el Estado podría acabar recaudando incluso más. La cuadratura del círculo. Y esta fue la base de lo que se llamó neoliberalismo, que en el fondo era como una vuelta a las ideas de Adam Smith, pero renovadas. Lo pusieron en práctica líderes políticos muy conocidos, como Ronald Reagan en Estados Unidos o Margaret Thatcher en Reino Unido. Y la receta era muy clara: privatizar todo lo que era del Estado, quitar regulaciones a los mercados, sobre todo a los financieros, y abrir las fronteras de par en par al comercio mundial. El impacto fue brutal. El mundo se globalizó a una velocidad de locos. Pero fijaos bien en esto, porque el cambio más bestia de todos fue el crecimiento de las finanzas. Llegó un punto en que el dinero que se movía cada día en los mercados financieros era muchísimo, pero muchísimo más grande que el valor de todas las cosas reales, de los bienes y servicios que se producían y vendían en todo el mundo. Y con esto aterrizamos en el presente, porque el modelo que nació en los años 80, con sus más y sus menos, sigue siendo el que tenemos hoy. El tema es que ahora este modelo se está enfrentando a sus propias crisis, a sus propias preguntas sin respuesta. Por un lado, el cambio climático nos está gritando que no podemos crecer hasta el infinito en un planeta que es finito. Y por otro, cada vez más gente se pregunta si esto de consumir sin parar de verdad nos está haciendo más felices. Al final, si lo pensamos, toda la historia de la economía es eso, una cadena de ideas, donde cada una es una respuesta a los problemas de su época. Smith le dio una respuesta al mercantilismo, Marx a los abusos del capitalismo industrial, Keynes a la Gran Depresión.
Así que la gran pregunta, la que queda flotando en el aire, es ¿cuál es el gran problema de nuestro tiempo? ¿Y cuál será la próxima gran idea, la idea valiente y rompedora, que nacerá para intentar solucionarlo?